Durante siglos se ha generado arte en Aguascalientes, desde antes de la llegada de los españoles, la etapa colonial, durante los siglos XIX y XX y la época actual. Han sido muchos los artistas nacidos aquí o radicados por un tiempo en nuestro estado quienes han aportado su talento para crear productos que nos han enriquecido en las diversas disciplinas artísticas. El día de hoy en Historia del Arte en Aguascalientes veremos algunos ejemplos de ello. Comenzamos. Antes de la llegada de los españoles, en la región donde ahora se encuentra Aguascalientes, habitaban chichimecas seminómadas, quienes dejaron algunos vestigios de su paso por estas tierras. Instrumentos, vasijas, piezas de ornato, figurillas, máscaras y pinturas rupestres han sido encontradas en distintos sitios arqueológicos como el Ocote, el Huipil, el Tepoztlán, la Montecita y Santiago, que constituyen el patrimonio prehispánico de nuestro estado. Sin embargo, ¿pueden considerarse estos objetos como obras de arte? Vayamos con la arqueóloga Ana María Pels Marín, quien nos hablará más a fondo sobre este tema. Bueno, vamos a tratar un poco relacionado con el tema del arte prehispánico. Fundamentalmente me gustaría aclarar que arte prehispánico como tal no lo podemos considerar. Consideramos que existen, digamos, situaciones particulares en relación a la temática, que hay obras bellas de arte prehispánico. Sin embargo, hay que tener claro que en época prehispánica la mayoría de las producciones estéticas, como las conocemos ahora y como las enfocamos ahora, no existían como tal. En esa época las cosas, los objetos, las representaciones tenían un carácter más bien simbólico, más bien relacionado con las actividades, con la vida cotidiana de la gente, y son manifestaciones en general que pueden asociarse con actividades, con la vida cotidiana, con el sentir y con el pensar de la gente, pero no, digamos, son objetos ni producciones específicas y destinadas a la recreación o al deleite artístico como podría ser en la actualidad. Tenemos manifestaciones, digamos, relacionadas, por ejemplo, con el simbolismo asociado, por ejemplo, a la pintura rupestre, que son en sí formas de lenguaje que están relacionadas, como mencionaba anteriormente, con la actividad, con el sentir, con el pensar, con, digamos, una idea que existe o preexiste en el intercambio de elementos culturales que se tienen en una determinada región. En Aguascalientes, por ejemplo, se le ha llamado arte rupestre a la serie de manifestaciones gráficas que se plasman en las paredes de diferentes espacios. Sin embargo, no las podemos considerar como un arte porque su sentido, digamos, su especificidad está asociada con un pensamiento, con una serie de actividades, con una serie de, digamos, de situaciones que vive la población que en ese momento se desarrollaba. Hay también, por ejemplo, otro tipo de elementos que podemos identificar como en nuestra manera de pensar actual como manifestaciones artísticas. Por ejemplo, las prendas ornamentales, digamos, los objetos asociados a la vida cotidiana, como pueden ser las vasijas, las construcciones, etcétera. Pero todo esto no es considerado ni pensado como una obra de arte en sí, sino como una, digamos, manifestación que está asociada a una actividad, a una, digamos, una comunicación en lo particular, en el sentido de la vida diaria o de las actividades que realiza esta gente. Por decirlo, lo que se plasma en un panel de pintura rupestre, por decirlo así, tiene un sentido muy específico, un significado muy específico, pero no como obra de arte, sino está manifestando, está comunicando, está plasmando
ya sea una actividad ritual, una actividad religiosa, una actividad festiva. Por ejemplo, las decoraciones de las vasijas, que en algún momento nos puedan parecer bellísimas en nuestro concepto actual de obra de arte. Sin embargo, el sentido, digamos, el contenido que está plasmado en todas estas manifestaciones pictóricas que se plasman en la cerámica, está asociado directamente con una forma de pensar, con un simbolismo muy particular. Entonces también puede estar relacionado, por ejemplo, con la asociación de este tipo de objetos o de elementos culturales al destino que vayan, digamos, específicamente a estar asociados. Puede ser, por ejemplo, una ceremonia, puede ser la actividad cotidiana, puede ser la actividad asociada, digamos, a los ritos digamos, de enterramiento, a las tradiciones fúnebres. Entonces, cada uno de estos aspectos tiene que estudiarse en el contexto en el que se presenta y no nada más como meras manifestaciones de digamos, una pieza bella o una pieza con un valor nada más estético. Por eso para nosotros, por ejemplo, en arqueología es muy importante todo el contexto en el que se encuentran los objetos. No es lo mismo encontrar una pieza que nosotros podemos ver en la actualidad muy bonita, porque está fuera de su contexto, a encontrarla dentro de los, digamos, espacios en los que estuvo destinada, ya sea en un área doméstica, en un área ritual, en un área ceremonial. Esto es muy importante, sobre todo para la identificación y la interpretación de todos los objetos que tenemos en la actualidad, que provienen de culturas anteriores o llamadas prehispánicas también. En el Templo de Jesús el Nazareno, ubicado en el municipio de Jesús María en Aguascalientes, existe una verdadera joya del arte barroco en México. Se trata de un retablo de madera forrado con hoja de oro de estilo barroco churrigueresco balbaciano, elaborado en la Ciudad de México por los discípulos del maestro Felipe de Ureña. Originalmente ubicado en la Catedral de Aguascalientes, el retablo fue comprado por los jesusmarianos, desmantelado y transportados a su nueva parroquia en 1750. Vayamos ahora con la restauradora de arte Laura Verónica Balandrán González, quien nos hablará más a fondo sobre esta valiosa obra. El estado de conservación actual del retablo del Nazareno ha sido el resultado de una serie de acontecimientos a lo largo de 250 años, derivado en principio de gustos estilísticos, de necesidades prácticas y también de una etapa de revalorización y desvalorización del retablo. La historia de vida del retablo del Nazareno en el Templo de Jesús María comienza alrededor del siglo XVIII, a mitad del siglo XVIII, cuando se ordena la construcción del retablo de San José en la parroquia de Aguascalientes. Posiblemente este retablo tuvo unas dimensiones mayores, alrededor de 9 metros de largo por 6 de ancho, y contaba con su banco, su sotobanco, su predela, el primer cuerpo, el segundo cuerpo y un remate. Después de la creación del retablo ocurre un fenómeno un poco difícil de entender, puesto que 20 años después de su creación hay un gusto por el estilo neoclásico y el obispo Ruiz de Cabañas ordena destruir los retablos barrocos de la parroquia de Aguascalientes. Paralelamente, los habitantes de la comunidad de Jesús María están interesados por contar con un retablo que enaltezca su templo. Entonces, el retablo de San José es destruido parcialmente y solo se conserva lo que sería el primer cuerpo, que es reubicado en el nuevo espacio, que sería en el templo de Jesús María. En esta etapa de reubicación se infiere que tenemos conservado el 30% del retablo de San José y empieza a haber una serie de agregados y modificaciones, uno para completar el retablo en el nuevo espacio, lo que también nos origina una reducción del retablo en sí, pero bueno, se crean nuevos elementos, se crea un nuevo sotobanco, un nuevo banco, ya no continúa el segundo cuerpo, pero sí se construye un remate.
En esta etapa también encontramos un cambio en cuanto al discurso iconográfico del retablo. Si anteriormente era el de San José, ahora se inserta la escultura del Nazareno y le acompaña la Inmaculada Concepción y San José. Después de este periodo viene otro que sería el de adaptación, que abarcaría alrededor de 200 años. En él observamos otra vez retirado de algunos elementos y agregado de otros elementos. Vemos que en la parte central del banco y sotobanco se construye un acceso a la sacristía y se agrega también policromía. Otro fenómeno importante en este periodo es un proceso de desvalorización del retablo barroco, en donde frente a él se construye un retablo gótico o neogótico con materiales propios del siglo XX. Este retablo neogótico lo cubre parcialmente, pero su presencia dura muy poco tiempo, puesto que en 1988 se retira este retablo neogótico y deja al descubierto el retablo barroco. Es ahí donde surge nuevamente la necesidad de poderlo engrandecer, puesto que el estado de conservación era deplorable, y se hacen las gestiones para que comience su restauración, que inicia y termina en 1991. De igual manera, en el siglo XX también podemos observar otro cambio en el discurso iconográfico en el momento en que se inserta la escultura de la crucifixión en la parte superior del retablo y también la escultura de Santiago Matamoros. Con ello tenemos tres temas que son completamente disímiles. Estos tres discursos de alguna manera nos reflejan la importancia y la devoción que tiene la comunidad de Jesús María hacia su templo y hacia sus imágenes. Por un lado tenemos a Jesús con su papá adoptivo y con su mamá, que sería la familia. Por el otro también tenemos las escenas del Vía Crucis, que estaría reflejado en la imagen central, que es el Nazareno, y en la crucifixión. Y de igual importancia tenemos a la imagen de Santiago Matamoros, que es la imagen principal, que es el patrono principal del templo y que tiene su fiesta en el mes de junio, que es la que hace que la comunidad se reúna y conserve sus tradiciones, sus costumbres en relación a estos discursos iconográficos. Desde su creación, el retablo del Nazareno, anteriormente retablo de San José, ha sufrido una serie de modificaciones debido a necesidades de tipo litúrgico y a necesidades de tipo de uso y función. Gracias a las nuevas investigaciones, las recientes, y al pequeño fragmento que aún se conserva, podemos contar con un tesoro del arte barroco en Aguascalientes que engalardona la importancia del barroco estípite en Aguascalientes. Don Alejandro Topete del Valle fue un historiador, escritor y académico mexicano nacido en Aguascalientes el 17 de junio de 1908. Desempeñó muchos puestos en el gobierno y fue miembro de una gran cantidad de asociaciones. Sin embargo, la mayoría de las personas llegamos a asociarlo siempre como el cronista vitalicio de la ciudad de Aguascalientes. Murió en el año de 1999, en la Plaza Patria, el corazón de esta tierra a quien tanto amó. Vayamos con su hija, la maestra Ana Luisa Topete Ceballos, que nos platicará un poco más sobre don Alejandro. El día de hoy me toca hablar de un personaje al que amo, admiro, quiero y tengo todo lo que soy gracias a él, que es mi padre Alejandro Topete del Valle. Mi papá fue un personaje que desde muy joven él tuvo que dejar sus estudios porque quedaron huérfanos. Entonces, como era el mayor de los hermanos, pues para apoyar a la familia,
entonces se metió a trabajar en el gobierno y además dando clases en lo que fue la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que era el Instituto de Ciencias y Tecnología. Mi papá fue maestro de esta institución durante 50 años, mínimo, y dejó de dar clase porque empezó a perder su oído, entonces fue lo que lo hizo realmente ya dejar. Pero mi papá tiene muchas investigaciones sobre esta ciudad, sobre este estado, y que además fue pues empírico totalmente. Fue empírico, pero le apasionó la historia durante toda su vida, toda su vida. Y aquí les voy a platicar un poco realmente de algo, ¿verdad?, de lo que él escribió. Y escogí realmente, bueno, que es Guía para visitar la ciudad y el estado, que realmente es muy grande para hacer una guía y es muy corta para hacer historia, pero hay una cantidad aquí de datos históricos que contiene este libro, porque viene mucho sobre el nacimiento de la feria, obviamente sobre el nacimiento de este estado, el por qué empieza a nacer aquí pues esta comunidad, porque resulta que como Aguascalientes estaba en el Camino de la Plata, que era el camino de Zacatecas hacia la Ciudad de México, y cada 40 kilómetros, era lo que comentaba mi papá, tenían que hacer como un alto a las carrozas y todo, porque pues tenían que descansar los animales, las personas que venían ya con la plata cargando desde Zacatecas. Y como pues aquí se les hacía ya de noche, tenían que parar, y fue como Juan de Tolosa empieza a fundar esta ciudad. Este otro libro, que fue editado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a un año cuando él muere, cuando el doctor Antonio Aviles Torer era rector, y el licenciado Héctor de León fue el que recopiló esto que mi papá dejó aquí en la universidad. Se intitula Páginas Sueltas, porque aquí está mucho escrito sobre el nacimiento de esta institución desde que comenzó, y cómo fue que se fue creando como instituto y posteriormente, bueno, como universidad. Pero también habla mucho sobre la educación aquí en Aguascalientes, sobre estas religiosas que se vinieron a instituir aquí a este estado. Por ejemplo, la madre Julia Navarrete y Guerrero, que crea pues a las Madres de la Inmaculada Concepción y que fundan el Colegio de la Paz, y también de otras religiosas que se vienen aquí y que crean colegios para la educación, sobre todo de las señoritas. Pero es muy interesante porque aquí habla de los personajes que tuvieron que ver con lo que somos y con lo que hay ahorita en lo que tenemos ahorita en este estado. Este otro libro de José Guadalupe Posada, que también es editado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esto es una hermosura porque, curiosamente, Jean Charlotte, que fue un grabador norteamericano, pero vivía en Hawái, muy amigo de Anita Brenner, y Anita Brenner, muy amiga de mi papá, de Alejandro Topete. Anita, cuando tenía problemas, que ella tenía su rancho en donde ahorita es La Barranca, entonces mi papá fungía ahí como medio su abogado y le aconsejaba qué hacer a Anita Brenner. Pero entonces en un momento Anita le comenta a mi papá que Jean Charlotte descubrió a un gran personaje grabador que era oriundo de aquí de Aguascalientes, que fue José Guadalupe Posada. En ese momento mi papá, que la curiosidad no le faltaba, inmediatamente, o sea, sabía quién había sido,
pero no sabía realmente la importancia que había tenido José Guadalupe Posada, que además fue un crítico social, Posada. Entonces mi papá se dedicó a ir a los archivos, inclusive viajó a archivos, a iglesias, para ver los archivos de las iglesias, para encontrar todos los antepasados de José Guadalupe Posada. Y posteriormente, pues empieza a recopilar algo de lo que pudo haber encontrado de los originales de Posada para guardarlos y rescatarlos. Y curiosamente, como en algún momento lo dijo Carlos Monsiváis, que me tocó a mí escucharlo en el Museo Posada precisamente, dice, el biógrafo de José Guadalupe Posada es de esta ciudad, de Aguascalientes, Alejandro Topete del Valle. Realmente no puedo hablar de todo lo que yo quisiera por falta de tiempo, pero mi papá, o sea, Alejandro Topete, fue maestro toda su vida de las generaciones que ahorita pues todavía seguimos aquí en Aguascalientes. Él trabajó mucho tiempo también en el gobierno apoyando al turismo, siendo secretario particular de varios gobernadores. También, por ejemplo, a él también le tocó trabajar con Edmundo Gámez Orozco. Y obviamente en alguna ocasión cuando encontró allí en una, pues como en una bodega abandonados una cantidad de papeles y trabajaba él en el gobierno, le pidió permiso porque los iban a quemar. Y bueno, para mi papá eso era algo sagrado. Le pide permiso al señor gobernador para que le permita poder guardar esos papeles y pues clasificarlos, ¿verdad? En esos papeles que habían desechado del Palacio Municipal y Palacio de Gobierno, allí encontró una cantidad de telegramas, de cartas, de personajes importantísimos que tuvieron que ver tanto en el gobierno desde Juárez, Porfirio Díaz y posteriormente después de la Revolución. Fue realmente una maravilla que pues haya pertenecido yo a esta familia con este padre que en cada comida realmente era una clase y de él aprendimos muchísimas cosas. Fue como el centro en que los personajes artistas o de cantantes de ópera o músicos, lo que fuera, al que buscaban era mi papá, porque realmente pues mi papá ha sido el único cronista pues así nombrado como cronista como tal. Y además curiosamente la relación que él tuvo con Víctor Sandoval fue curiosa porque los puestos que mi papá iba dejando se los dejaba a Víctor. Luego ocupaba mi papá otro puesto y el que desocupaba se lo dejaba a Víctor Sandoval, así. Y realmente el que tuvo el lazo de la cultura y de todo el desarrollo, el primero, fue Alejandro Topete del Valle. Y que afortunadamente después, bueno, siguió Víctor Sandoval y esto lo dijo inclusive Salvador Gallardo Topete, mi primo hermano, íntimo amigo de Víctor Sandoval, cuando se le puso el nombre a la Biblioteca Norte de esta querida universidad. Esperemos que este programa haya sido de su agrado. No me queda nada más que agradecerles por habernos acompañado en un programa más de Historia del Arte en Aguascalientes. Yo soy David Moreno Cermeño, hasta la próxima.